Buenos días. Tenemos una nueva edición de la reunión de los comités sectoriales de Benamérica, una forma de organización que reproduce todas las áreas de trabajo del país. Recordemos que Benamérica es una plataforma abierta a todo venezolano. Esa es la intención pues de estos comités sectoriales, poder cubrir todas las especialidades y invitamos pues a los diferentes especialistas. Para hoy, como fue anunciado en agenda, tenemos el tema de infraestructura en Venezuela, presente y futuro. Y el profesor José María de Viana amablemente pues ha accedido a introducir el tema. Es un tema de muy amplia cobertura y le agradecemos al profesor de Viana que va a hacer magia con esto. Déjeme presentarlo. El profesor de Viana se graduó de ingeniero civil en la Universidad Católica. Después fue ingeniero de planificación de cuencas en el Ministerio de los Recursos Naturales Renovables, director de planificación y recursos hidráulicos en ese mismo ministerio, director general de Acueductos Metropolitanos de Caracas, ingeniero consultor en desarrollo de proyectos de ingeniería hidráulica ambiental al servicio de Caltech y de Ecodiplan. Después fue experto hidrológico de la GTZ, que es la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania en Venezuela, en el proyecto de fortalecimiento de la red hidrométrica de Venezuela. Coordinador de programas de liquidación de personal del Instituto Nacional de Obras Sanitarias, presidente de Hidrocapital, en, después fue la operadora pues, de recursos hidráulicos del agua para todos en la capital. Gerente general de telefonía pública en CanTV, vicepresidente de operaciones comerciales de Movilnet, presidente de Movilnet, asesor de la presidencia de Digitel, vicepresidente de desarrollo de la Universidad Metropolitana, coordinador docente, programa de formación de gerentes de la industria del agua en el IESA. Como ven, pues hombre de experiencia académica, hombre de experiencia en comunicaciones, hombre de experiencia hidráulica y seguro que tiene el panorama también visible de lo que a mí más me preocupa, el tema de carreteras, que es parte de la infraestructura que necesitamos. Y por supuesto, lo hemos trabajado mucho, la parte de la matriz energética, esa la hemos trabajado en particular, pero es libre pues de tocar el tema de las diferentes formas de energía para movilizar al país. Petróleo, electricidad serían las principales. Dicho todo esto, profesor José María de Viana, contamos con su ayuda. Adelante. Tiene el micrófono cerrado. Ok. Bueno, oye, muy buenos días y muchas gracias a Gonzalo y a Gustavo que tuvieron el privilegio de compartir con ustedes esta reunión. Lo que vamos a conversar es parte de una investigación que hicimos hace años con Industria. Con Industria, como saben ustedes, tienen las mismas preocupaciones por el futuro y le dedicamos un tiempo a investigar el tema de infraestructura, ¿no? Sí quería hacer un comentario al currículum que leyó Gonzalo, que es propio de Venezuela, ¿no? Ustedes son venezolanos, entonces no les extrañará tanto, pero como ustedes pueden ver es un currículum lleno de obstáculos. Es decir, que cuando yo trabajaba en el agua quería trabajar hasta la ancianidad, pero en este país no se pudo porque llegó un nuevo gobierno y dijo que yo no sabía nada de agua, entonces me tuve que ir a las comunicaciones. Cuando yo llegué a la CanTV privada, que era una transnacional, yo decía, aquí sí es verdad que voy a llegar a la ancianidad. Y bueno, en el año 2007 el gobierno la compró y entonces también me dijeron que no sabía nada de comunicaciones. Y un poco esa es la vida, pero lo importante es que refleja pues que estamos en un proceso importante de compromiso con el país, su futuro, y de compromiso con la docencia y la formación de las nuevas generaciones. Sin más preámbulo y que autorizo a Gonzalo y a Gustavo a compartir mis contactos, si quiera, vamos a tener una presentación en que yo creo que nos va a ayudar a entender el asunto mucho mejor. Eh, Creo que debe estarse viendo en este momento. Sí, Ok. Bueno, nada, yo lo quería comenzar diciendo que yo me aproximé a este tema como hacemos los ingenieros, pues, pero
Estudié con mucha atención el caso chileno. El caso chileno, porque es un caso en medio de las dificultades de América Latina, en que ha habido un proceso de modernización en la forma de enfrentar la construcción y desarrollo de infraestructura. Y cuando estudié Chile, fue muy importante para entender por qué ese país fue tan adelantado en las reflexiones políticas, no de ingeniería, sino de política, que hizo la concertación democrática cuando llega al poder en el año 89, pues con el presidente Alwin. Y eso es quizás lo más importante. Y lo digo porque efectivamente el tema de la infraestructura pública es un tema de política y algunas veces a los ingenieros no nos gusta hablar con los políticos, pero entender cómo piensan y cómo funcionan va a ser muy útil, ¿no? Entonces, simplemente en el caso chileno, como ustedes saben, llegaron al poder por unas elecciones que nunca en Chile han tenido diferencias importantes. Siempre quien gana en Chile gana con un margen muy pequeño. Ellos llegan al poder con Patricio Aylwin, que es el primer presidente de la Concertación Democrática, y en ese momento diseñan un plan para permanecer en el poder el mayor tiempo posible. Dicen, bueno, la única forma de que en este país se puedan hacer las cosas no es en 5 años, sino que necesitamos la sucesión de varios presidentes. Efectivamente, logran tener 4 presidentes en forma sucesiva y eso es una enorme victoria política, pero detrás de eso había un plan de infraestructura que es muy poderoso. Y para entender la lógica de la concertación democrática, que además tenemos que entender que no era una concertación de muchos partidos, pues para poder ellos ganarle a Pinochet y a la continuidad de ese régimen, de alguna manera de la derecha, se unen todos los partidos, desde los partidos de izquierda más radicales hasta el Partido Demócrata Cristiano más conservador y en el medio el Partido Socialista. Es una concertación de partidos. Y ellos dicen, bueno, es necesario en un país donde había 45% de pobreza, la pobreza no se reduce con subsidios, sino con la creación de puestos de trabajo de calidad a través de la creación de muchas empresas en productos y servicios. Pero aquí dicen una cosa muy importante. Entonces, el crecimiento económico es el primer objetivo social, porque si la economía crece y definimos una forma de crecer en equidad, el crecimiento económico va a generar también la reducción de la pobreza. Pero aun cuando Chile crece a un ritmo muy alto, cerca del 7% por casi 20 años, es decir, que hacen un verdadero milagro en el crecimiento económico de Chile, dicen, el crecimiento económico va más despacio que la posibilidad de crear servicios públicos. Y eso es lo que termina siendo la lógica de este gobierno. Dice, bueno, mire, si usted pone a crecer un país a altas tasas y esas tasas son del 7, el 8%, cuando usted saca la cuenta, usted puede reducir la pobreza, pero tiene que pasar 20 años continuos. Y resulta que los gobiernos tienen un problema de mantenerse en el poder, es decir, especialmente en estos casos que se sale de un régimen autoritario a uno democrático, y eso nos pasó a nosotros anteriormente en el caso del gobierno de Rómulo Betancourt, hay un problema de sostenibilidad, es decir, ¿cómo hago para que rápidamente yo consiga el favor de la gente? Y lo que ellos dicen, y eso lo mantienen como una política, es más rápido hacerlo a través de los servicios públicos que hacerlo a través de la economía. Si la economía va a tardar 20 años, pero si yo puedo resolver el tema de agua en 2 años, yo gano un éxito tremendo. Si yo puedo resolver el tema de la electricidad en 5 años, yo voy a ganar el favor popular y por lo tanto va a haber una relación de sostenimiento. Entonces, el primer concepto es, lo que vamos a hablar son infraestructuras. Toda la infraestructura que se construye en un país es para prestar servicios. Y los servicios tienen sentido políticamente porque la forma como un ciudadano calibra, evalúa su gobierno es a través de los servicios públicos. Es decir, las personas no evalúan los gobiernos por
la ideología, sino qué tal, qué tan bien funciona el agua, qué tan bien funciona la electricidad, qué tan bien funciona el metro, qué tan bien están las carreteras. Y eso es de alguna manera lo que hace para entender por qué Chile tiene un papel preponderante. Quiero decir que es el único país de América Latina que ha privatizado los acueductos, por ejemplo. Es el único. Uno dice, bueno, ¿por qué? Porque ellos vieron como un tema muy importante. No solamente que tuviéramos agua, sino que se hiciera de la forma más eficiente económicamente. Seguimos. Bueno, entonces nada, a pesar de que el crecimiento económico de ellos fue alto, 7,7 es muchísimo, pero tenían 45% de pobreza, dijeron, vamos a hacer que los servicios públicos sean la vanguardia de la equidad. Es decir, yo la equidad económica me va a costar más que un pobre de solemnidad termine teniendo trabajo en una empresa estable, va a ser un proceso de tiempo. Tengo que preparar a lo mejor a los hijos de ese señor. Eso va a tardar mucho tiempo, pero yo puedo hacer que el servicio de agua potable sea ubicuo, que no importa donde esté viva, sea eficiente. Yo puedo hacer, no puedo resolver toda la educación, pero yo puedo hacer que en las zonas más humildes haya muy buenas escuelas, si le dedico, porque eso es muy eficiente económicamente, porque al final los servicios públicos son colectivos y si usted quiere que cada persona tenga una vivienda, eso es más costoso. Pero si usted quiere que en las zonas humildes la calidad de la educación sea buena, usted lo puede lograr fácil. Eso es lo que dicen los chilenos y yo creo que es un poco lo que nos explica el kit de por qué la infraestructura es importante, no solamente desde el punto de vista de la creación de valor económico, sino sobre todo desde el punto de vista de ganar victorias tempranas políticas para un gobierno que siempre se debate con el tema de la estabilidad y la permanencia. Efectivamente, si tuvieron 20 años de ejercicio de gobierno con el mismo signo, hicieron un proceso de modernización increíble de ese país. Bueno, nada, eh, los servicios públicos atienden necesidades colectivas, no pueden ser resueltos por los particulares. Y por supuesto que usted puede tener un colegio privado, pero todos los venezolanos no se pueden formar en los colegios privados. Usted tiene que tener un sistema de educación pública muy eficiente, de altísima calidad. Atienden a derechos humanos fundamentales, es decir, cuando le falta agua, no solamente que es molesto, sino que le está negando el derecho a la salud y a la vida. Son vehículos de cohesión social, cuando usted tiene buenos servicios, por ejemplo, el metro de Caracas era un servicio maravilloso y unía a todos los caraqueños. Entonces, no importaba si estaba en Caricuao o en la Castellana, dentro del metro todos nos sentíamos parte de un mismo país y el contrato social era que el metro era una forma en que tenía sentido la democracia y tenía sentido que tuviéramos unidad porque al final disfrutamos del metro todos iguales, pues no había un metro de primera y un metro de segunda. La cobertura y la calidad de los servicios públicos, y ahí es energía eléctrica fundamentalmente, el tema de transporte público, el tema de agua potable y el tema de telecomunicaciones, es un indicador fundamental de equidad social. Eso quiere decir que, por ejemplo, usted va a los barrios de de Medellín, aquí al lado, que tienen un excelente nivel de servicios públicos. Entonces, bueno, usted tiene las comunas muy humildes, pero resulta que en el tema de servicios públicos la calidad es bastante buena, inclusive en educación. Tienen una cosa que ellos llaman los colegios de calidad, que son colegios especialmente mejor tratados que los otros escuelas públicas, de tal manera que hay una predilección por darle educación de calidad a los más humildes, ¿no? Y al final, eso tiene un sentido económico importante. Lo que pasa es que los servicios públicos requieren la construcción de infraestructura y ahí es donde se mezclan con lo que usted me pregunta. El problema es que todo gobierno quisiera dar excelentes servicios públicos, pero los servicios públicos no son gratis. Los servicios públicos tienen primero que construir infraestructura y después para ser sostenibles tienen que tener un arreglo que permita que de alguna manera se recuperen los costos del servicio. Si no, tenemos las locuras que ocurren en Venezuela, que servicios públicos fundamentales, en algún momento el gobierno pensó que era tan rico que no tenía que cobrar la tarifa a nadie, pero como los servicios al final son un condominio, la principal señal de que los servicios funcionan muy mal en Venezuela es el monto de la tarifa mensual que nos llega. ¿Sí? Es tan absolutamente ridícula que los servicios que recibimos son malos porque la factura es mala. Hay que hacer más cosas, más que subir la tarifa para mejorarlo, pero
Por ejemplo, en Venezuela de hoy está ocurriendo que hay servicios de Internet por fibra del primer mundo y la gente entonces paga 30, $35 al mes, así en las áreas más pobres. Lo que quiero decir que hay una alta similitud de eso. Pero el, el, si usted descuida los servicios públicos, pasa un poco lo que está pasando en Venezuela, que prácticamente tenemos una crisis fundamental en los servicios públicos, quizás a excepción solamente del Internet, que está viendo un proceso importante de penetración y de Internet de muy buena calidad y que indica efectivamente que las personas cuando reciban un servicio de calidad tienen una disposición al pago superior. Bueno, entonces, ¿cuáles son los servicios? Y eso define cuáles son las infraestructuras. Mire, los servicios son aquellos que llamamos de redes, que son transporte, energía, agua y comunicaciones, son una gran familia. Después hay un grupo que llamamos servicios sociales, que son aquellos que hay que construir para prestar servicios fundamentales del Estado, que son educación, salud y justicia. Justicia tiene que ver no solamente con los tribunales, sino todo el tema de las penitenciarías y los sistemas asociados. Y después hay un gran concepto que generalmente se nos olvida, que es la industria inmobiliaria. De hecho, vamos a ver después que ese es el ítem de infraestructura más importante en todas las partes del mundo. Es decir, construir ciudad, construir vivienda y el equipamiento urbano asociado, construir ciudad, es el esfuerzo inmobiliario más importante. Dentro de los servicios ocupa el principal papel. ¿Y por qué los quiero enumerar? Bueno, porque depende cómo usted lo haga. Si lo hace bien, usted va a ser más eficiente. El problema que vamos a ver es que no importa que usted sea un país rico, nosotros alguna vez pensamos que éramos un país rico, usted siempre va a tener escasos recursos fiscales. La cantidad de recursos disponibles por el Estado para hacer inversión son limitados. Y por lo tanto, un verdadero desafío gerencial es cómo usted enfrenta las distintas formas de infraestructura, porque si lo hace mal, va a consumir los recursos malamente. Si lo hace muy bien, como está pasando con los chilenos, bueno, pues tienen muchos recursos. Vamos a hablar un poco de eso, especialmente en el caso inmobiliario, en donde vamos a ver la importancia de que en el caso chileno, por ejemplo, hay un programa de vivienda que se ha perfeccionado a lo largo de los últimos 40 años y que es muy exitoso. Y vamos a compararlo con lo nuestro. Bueno, después hay un tema de tamaño, porque depende de cada país, pero yo quise recoger esto de un trabajo de McKinsey que puede enseñarnos un poco los pesos relativos que tiene la construcción de infraestructura. Entendiendo que hay algunas azul claro que son infraestructuras que normalmente no se considera como infraestructura pública, porque una parte del desarrollo inmobiliario en el mundo lo hacen los privados. Por lo tanto, el Estado no consume recursos fiscales. En el caso venezolano o en el caso de los países en desarrollo no es así, porque hay una parte importante que es desarrollar vivienda y desarrollar ciudad a través de un mecanismo que permita que las personas desarrollen de forma ordenada la vivienda. Y entonces, bueno, ese es más o menos el orden importante, decir que transporte es muy importante, el tema de carreteras y el tema de transporte de personas, de carga, puertos, aeropuertos es muy importante. Después el tema de energía eléctrica, ven la relación entre energía eléctrica y agua. Entonces ven ahí las proporciones, agua es la tercera o la cuarta parte de las inversiones de lo que es en energía. Telecom es muy importante, la mitad de lo que es energía eléctrica, pero Telecom también mundialmente lo hacen los privados, por lo tanto lo que hace el Estado es facilitar eso mucho mejor y después comienzan a ver la infraestructura social, que son eso, quién construye las escuelas, quién construye los hospitales, quién construye las cárceles, es importante. Pero si usted agrega ahí la infraestructura necesaria para producción de energía primaria, aceite, petróleo y gas o minería, están las otras. Pero quiero destacar que hay prácticamente la mitad de ese índice global para el año 2013, que es la última estadística que yo tuve acceso, prácticamente la mitad es desarrollo inmobiliario, lo que quiere decir que todo el tema que está asociado con construcción de viviendas y construcción de ciudades es fundamental porque puede consumir todos los recursos o generar una enorme distorsión.
Después vamos a ver una foto que entendemos qué pasa cuando un país como Venezuela hace mal la política de vivienda. Bueno, aquí la otra cosa que es importante decir, que la dificultad en invertir en infraestructura es la misma dificultad que uno tiene cuando tiene que separar gastos de ahorro. Los países para invertir tienen que ahorrar. Y sin embargo, la presión que existe, especialmente en los países de Occidente, por el consumo es muy importante. La presión que tienen para que no suban los impuestos es muy importante. Entonces, en general, hay un mapa que dice que hay dos países que sobresalen de manera muy importante, que son China e India, que proporcionalmente son los que más invierten en creación de infraestructura. Son países que vienen de la más extrema pobreza, son los países que están sacando de la pobreza a millones de personas y hacen inversiones muy importantes. El caso de China es muy significativo y el caso de India también. Pero igualmente quiero decir que los países de Asia y de Oceanía invierten casi el doble de lo que es en Occidente y los países que menos invierten en infraestructura, eso está en términos del porcentaje del PIB, son los países latinoamericanos. Bueno, la experiencia de los que lo están haciendo bien son, uno, los servicios por redes deben ser pagados por sus usuarios. Si usted puede, y en países latinoamericanos está ocurriendo, puede montar el servicio de energía eléctrica, de telecomunicaciones y de agua potable pagado totalmente por los usuarios, donde la participación del Estado es muy pequeña. Depende de cómo usted lo haga. Eso quiere decir que si usted tiene un servicio de energía eléctrica, por ejemplo, que uno de los servicios más costosos y que funciona peor, que funciona bien, la bondad del valor que agregan los servicios públicos permiten una disposición al pago importante. Yo les comentaba antes que está habiendo en Venezuela una revolución en la penetración con fibra y lo que está ocurriendo es que en los sectores más humildes el ARPU que está pagando las personas son cerca de $42. Eso quiere decir que aún en las zonas más humildes, claro, todo el mundo no tiene internet, pero en este momento entre un 30 y un 40% de las zonas humildes, por ejemplo, de Petare, tienen servicio de internet. Y eso lo que dice es que los servicios son tan virtuosos que la gente tiene una mejor disposición. Pero si usted le agrega eso, que hay un sistema de subsidios cruzados, tanto en los servicios de agua como electricidad, ocurre que los países más exitosos, Perú, Chile, el mismo Brasil, la participación del Estado en eso, en subsidiar o invertir en esos servicios es menor. La otra cosa es que la infraestructura social es difícil cobrarla. Se utiliza asociaciones privadas para hacer más eficiente la construcción de hospitales, pero una vez que está construido a los hospitales, el tema de seguridad social es un pago que fundamentalmente lo hace el Estado. Pero sí es muy importante que haya experiencia latinoamericana que nos dice que la construcción de vivienda, la construcción de inmuebles con todo lo que está alrededor, porque no solamente usted construye viviendas, sino construye ciudades y con las ciudades vienen los hospitales y vienen también las escuelas y los servicios con eso, se puede desarrollar un modelo como el chileno, donde solamente el 10% es la contribución del Estado y el 90% es la contribución de los propietarios. Eso permite entonces que Chile, a pesar de que tiene un producto mayor que nosotros, entonces por lo tanto tienen más excedentes fiscales, debido a que la forma en que desarrolla sus servicios más eficientes tiene muchísimo más recursos para invertir en los temas sociales que tienen este retorno de menor medida. Ese es el concepto por el cual los chilenos lo desarrollaron. Eso no lo desarrollaron porque son liberales en el tema económico, lo desarrollaron por un compromiso estrictamente político. Si usted lo hace bien, la infraestructura funciona bien, además que la gente adora y en vez de sacarle la mamá al presidente, le prende velas a la mamá, usted también, además de eso, tiene un mayor excedente para dedicarle a los programas estrictamente sociales que son de retorno económico menor. Bueno, entonces, el otro tema es que si estamos diciendo que el gobierno va a seguir siendo un actor, porque tiene una participación, primero en el diseño de las políticas, pero después en la supervisión de cómo se hacen las cosas, pero sigue siendo un actor importante en la inversión, lo que hay que decir que hay mucho gobierno maluco y por lo tanto hay un tema de reforma del Estado. Sí, un Estado que tenga que tener reglas de gobierno corporativo. ¿Qué significa corporativo? Bueno,
Ustedes vienen de corporaciones, muchos de ustedes, y saben lo que son. Son reglas que hacen que usted proteja a los accionistas, de tal manera que la gerencia no conspire contra los intereses de los accionistas. En el caso de las empresas del Estado, significa, bueno, mira, que Corpoelec o lo que sea Corpoelec en el futuro se maneja de forma muy eficiente y los gerentes busquen las reglas que hagan que su accionista, que es el Estado venezolano, funcione mejor. Después hay un tema de descentralización que está presente en todos los estados modernos. Eso quiere decir que la mayor cantidad de los problemas se resuelven a nivel de las ciudades y eso quiere decir que tanto los estados como los municipios en el arreglo nuestro tienen que tener una mayor capacidad de recolectar ingresos y una mayor capacidad de ejecución. Y además que hay suficiente experiencia mundial para ver cuáles son las mejores prácticas para acercarnos a ellas. Bueno, y la otra cosa es que las políticas no se miden por las intenciones, que siempre son maravillosas y buenas aparentemente, sino por los resultados. Hay mucha desviación en las políticas públicas de cosas que estaban hechas aparentemente para ayudar a la gente, que después cuando se ejecutan generan más bien inequidad y hacen que los más humildes sean los que sufran mucho más por la deficiencia de los servicios. Bueno, ¿en qué líneas están? Una primera es que hay que desarrollar un sistema de impuestos específico. Eso quiere decir, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita en un rato, que en todos los países de la región, a través de los combustibles, por ejemplo, tradicionalmente se ha cobrado un impuesto que está destinado al mantenimiento de aquellas vías que no puedan ponerse en el sistema de peaje. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué no todas tienen peaje? Bueno, porque el peaje funciona cuando hay más de 2.000 vehículos diarios de tráfico, funciona bien, pero es menos eficiente en las vías. Entonces eso quiere decir que en una parte, quizás el 80% del total de las vías carreteras son gratuitas y entonces hay una manera de mantener eso a través de un fondo. Eso quiere decir que países tan humildes como Guatemala o Honduras tienen fondos específicos para el mantenimiento de las carreteras y que son sustentables. Aquí al principio es siempre que un gasto específico pueda ser financiado por los que lo usan, eso es mejor. Quiere decir, no tiene sentido que usted para hacer una obra en Caracas se pague con los impuestos de Tucupita. Y no tiene sentido que la gente que utiliza las vías, que son el transporte pesado y el transporte privado, entonces tengamos que pagarlo todos los venezolanos, sino que con específico. La otra tendencia importante es que especialmente en el caso de las ciudades que concentran una carga importante, el tema de los impuestos a los inmuebles. Eso quiere decir que en Venezuela los municipios fundamentalmente reciben recursos por la patente de industria y comercio y lo que se hace en otros países es que está asociado con el valor inmobiliario de las propiedades. Eso quiere decir que el derecho de frente es mucho más importante. Cuando se paga derecho de frente aquí en Caracas, eh, 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 da mucha risa, porque usted paga por una vivienda que cuesta $300.000 en el mercado, paga $20 al año. Una cosa totalmente. La segunda cosa es que el Estado captura la plusvalía, especialmente en el tema de transporte hay una plusvalía importante, hay una tradición mundial de utilizar esa plusvalía. El caso del metro de Hong Kong es importantísimo. Si la infraestructura generó tanta plusvalía que él se financia solo. El tema de reciclaje de los activos es que hay muchos activos que el Estado no utiliza, entre ellos tierra, entonces hay todos unos mecanismos, inclusive en países que ni siquiera transfieren la propiedad, sino que arriendan los activos de muchos valores. Y hay toda una estrategia de que el sistema tributario sea más eficiente y que no esté asociado solamente con los impuestos directos, sino con impuestos específicos, indirectos. El tema de la gasolina, que siempre es bonito ponerlo, claro, ya en Venezuela el precio es de 0,50, pero miren el mapa que dice sencillamente que no es que los otros países son malucos y lo ponen más caro, sino que depende del nivel de impuestos que usted quiere cargar a la gasolina, especialmente si usted tiene una política de desarrollo y de mantenimiento de las vías, tiene que ser financiado. Por supuesto, son decisiones políticas. La diferencia en los precios define las diferentes formas de hacerlo de un país a otro.
En Venezuela se pensaba que el día que usted aumentara el precio de la gasolina se iba a prender candela en los cinco rincones y bueno, ya ven que ese no es. Si estuviese claro que lo que usted recauda en gasolina es para que las vías no, sin peaje, funcionen mejor, pues posiblemente pasa lo que pasa en otros países que fueron más pobres que nosotros, pero fíjense, en el caso de Chile, 6,48 dólares por litro, quiere decir que los chilenos, por alguna razón, al precio de la gasolina, que está asociado más bien con precios parecidos internacionales, le están agregando impuestos específicos con los cuales financian otras cosas. Bueno, entramos en el tema de vivienda. Yo hago un especial comentario al tema de vivienda porque la vivienda es especialmente consumidora de recursos. Simplemente aquí lo que queremos ver es cuál es el desempeño de los planes de vivienda venezolanos, que alguna vez pensamos que en los años 70 teníamos unos planes maravillosos y simplemente veamos que con mucho esfuerzo fiscal llegamos a construir 4 viviendas por cada 1.000 habitantes al año y durante los últimos años eso ha bajado considerablemente, pues durante el gobierno de estos últimos años ha habido mucha bulla y poca cabulla, es decir, hay mucho que sí, construimos muchas viviendas, la verdad es que hemos sido muy ineficientes, pero eso es mucho más grave cuando lo comparamos con un país como Chile. Expresado en términos similares, esta es la cantidad de viviendas que se construían en Chile y en Venezuela, y simplemente para que sepamos que en Chile, para el mismo índice relativo, se llegan a construir anualmente, en algunos casos, hasta 9 veces más viviendas al año que en el caso venezolano. Y eso es especialmente valioso porque en ese caso no es por un esfuerzo fiscal. Ellos han buscado un mecanismo que hace que, que los privados tengan que invertir y, por ejemplo, tienen una política interesantísima de subsidio a la oferta, es decir, se subsidia a las personas. Cuando unos muchachos recién casados quieren buscar casa, tienen un subsidio especial y eso, pero es a la oferta, no al constructor. Entonces, ese caso está escrito una publicación que hicimos en ProDaVinci, es muy interesante, pero muy rápidamente para seguir, decir, bueno, que a pesar de todos los esfuerzos de participación privada, la participación privada sigue siendo limitada, aun cuando en países muy liberales hay mayor participación, siempre la inversión del Estado va a ser muy importante. Otro comentario, este es Venezuela y están las 20 ciudades con más población. Bueno, tienen suficiente tamaño para que digamos, mire, en Valera, que parece que es una población chiquita, tiene que haber capacidad de gestión y es importante que el municipio de Valera tenga recursos fiscales propios y del Estado federal para que funcione mejor el país. Todos los países tienen un nivel importante de centralización. Pero como se me acabó el tiempo, solamente comentar rápidamente casos buenos. En Medellín existe una empresa de servicios públicos por alguna razón cultural. En Colombia la privatización es una mala palabra. Se ve como que es entregarle a los poderosos los bienes públicos. Entonces es una empresa municipal, es del municipio. En Colombia, además, los alcaldes no repiten, es decir, que cada 4 años viene uno nuevo, pero es una empresa que tiene reglas de gobierno corporativo importantísimas. Solamente algunos números, pues mire, una empresa que factura 6.950 millones de dólares, lo cual quiere decir que es grande, tiene una EBITDA de 2.000 millones de dólares, le transfiere al municipio, como municipio su principal accionista, le transfiere como 800 millones de dólares anuales, lo que quiere decir que eso es muy importante, pero el 30% de sus ingresos son en operaciones internacionales. Una empresa líder en servicios de países pobres, ciudades pobres, y han hecho negocios exitosos en Chile, en Colombia, por supuesto, y en Sudamérica de manera importante. Comentarles el caso de los chinos, que siempre se les cuenta cosas cuando los chinos eh, tienen un dilema importante en invertir mucho en infraestructura y lo están haciendo, pero hacen una cosa muy interesante que es en el sistema escolar. En el año 2009, los chinos entran en PISA, que es una competencia internacional de los países de la OSDE, oh sorpresa, resulta que es el país, es una muestra, como ustedes saben, se muestran cerca de medio millón
del segmento de muchachos de 15 años de todos los países y entonces se les examina en matemáticas, en ciencia y en comprensión oral. Y bueno, resulta que los chinos que se pensaban que iban a llegar detrás de la ambulancia son el país número uno. Solamente para que sepamos que no es solamente un tema de la cantidad de dinero, Estados Unidos, que es el país que más invierte en educación, llega en el puesto 26 en esas mismas competencias. Entonces, ¿Ve? que sí, hay unas escuelas maravillosas y podría por investigaciones pagadas por el presidente Obama para saber lo que hace, sabemos mucho de eso, pero que hay servicios que son blandos, pero que son muy importantes para darle futuro al país. El caso de... La otra cosa es que la investigación, ya concluyendo, la investigación de McKinsey dice, el Estado invierte mucho y después de invertir, revisar todos los casos. Estamos hablando de casos tan importantes como el túnel que une el Canal de la Mancha y grandes obras de infraestructura. Ellos concluyen que los estados son ineficientes en las formas de contratar infraestructura y que tienen que añadir elementos para aumentar la eficacia, es decir, el consiguiente de los objetivos, reducir los costos de infraestructura que pueden reducirse en más de un 40% y en general consiguen muchos casos tanto de elefantes blancos, de obras de infraestructura que se construyen que no funciona nada, como obras que terminaron siendo de costos excesivos porque fueron mal diseñadas, mal proyectadas o mal contratadas. Eso es un elemento importante. En el caso venezolano no lo quiero contar, pero bueno, y tienen un caso, en vez de nosotros resolver darle fibra a la gente, en el año 2007 comenzamos a comprar satélites. La inversión en satélite es maravillosa porque como una cosa que nadie ve, al final nadie sabe si se compraron o no se compraron. Lo que nosotros sabemos que no sirvió para nada, pero bueno, llegamos a comprar tres satélites. Las cantidades que invirtió Venezuela fueron significativamente grandes. Y bueno, un buen día nos dijeron que los satélites comenzaron a caerse y bueno, nunca los vimos ni cuando estaban arriba ni abajo, no le dieron servicio a nadie. Hay gente que cuando he hecho esta parte del cuento me dicen que soy un exagerado, pero mire, el mayor acueducto de Venezuela se llama el acueducto Falconiano, le pusieron el nombre de Bolívar. Bolívar está muy disgustado por eso, porque es un acueducto que tiene 180 kilómetros, pero conectó un embalse que está lleno de sedimentos. Eso lo hicieron a través del proyecto chino y entonces el acueducto más largo de Venezuela es un monumento a las malas prácticas. ¿Por qué? Bueno, porque nunca ha pasado agua ni va a pasar. Si el mayor acueducto, 180 kilómetros, tubería de 2 metros de diámetro, nunca va a pasar agua, es una muestra del Estado haciendo las cosas mal hechas, ¿no? Que era muy importante, le decía a Gonzalo, que no es un problema solamente de virtud personal, porque la gente piensa, mira, lo que pasa es que cuando nosotros tengamos en el poder a gente que sea del Colegio San Ignacio, de La Salle, y que sea de comunión diaria, la gente virtuosa se porta bien. Mire, es un problema de proceso. La gente más virtuosa del mundo le gusta la plata. Y si usted hace las cosas mal hechas, pues va a tener estos mismos casos en otro gobierno, no solamente. Y bueno, no faltaba más, hay que hablar de Tocoma, porque Tocoma es quizás el caso patente más importante de las cosas mal hechas. Tocoma es una obra morocha con Carbachi, debía haber costado 2.300, 2.500 millones de dólares, hemos gastado 12.000, la obra no está terminada y es quizás en tamaño la obra en donde la ineficacia del Estado funciona. Pero quiero decir, nosotros somos de los campeones mundiales, pero esto es una enfermedad en muchos estados y por eso la angustia en las mejores prácticas es cómo hacemos para que el Estado haga las cosas mejor. Y con eso termino porque me he pasado el tiempo que Gonzalo me dio y prefiero que nos dediquemos un poquito a conversar y siempre está disponible la posibilidad que, que les extienda con mejor información
lo que hemos hablado. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a usted por su paciencia. No, gracias, profesor de Viana. Ya tenemos, se les recuerda a todos, la mano electrónica, está George Hancock, pero yo me voy a permitir hacer una anécdota cortica que dice esto del balance entre el problema tecnológico y el problema social en la gestión del Estado. El profesor Santiago Vera Izquierdo, ingeniero y muy conocido por todos, fue ministro de Obras Públicas y me voy a guardar cuál fue el periodo. Él contaba en familia que en una reunión de ministros, estaba él en una discusión, como buen ingeniero y muy estricto como era él, estaba defendiendo un punto técnico. Y había un sector grande de ese Consejo de Ministros que defendía el punto social, político-social. Y al final la conclusión de él fue, ¿por qué hacer las cosas bien si se pueden hacer mal? No quiere decir ni que eran buenas ni que eran malas, sino, sino que había la otra variable. Es un chinchorro en donde hay que encontrar el justo balance entre la parte social y la parte técnica. Eso como comentario. George Cancoff y Marisol Angarita, si nos permite dos preguntas de un solo viaje, o bueno, vamos de una en una. Preguntas corticas, por favor. George, no hagan una extensión y el profesor de Viana también, una respuesta cortica y concreta. George, adelante. No, yo sí quería felicitarlo, profesor, por su exposición y sobre todo cuando leyó su currículo. Voy a ser muy rápido aquí. Cuando usted dijo que lo pusieron en cargos que no tenía verdaderamente experiencia, en mis 35 años me tocó varios cargos en los cuales ocupé sin tener la experiencia, porque fue primero privatizar los puertos. Yo no tenía ningún conocimiento de eso. Estuve con un grupo de petroleros que me ayudaron. Bueno, y privatizamos el Instituto Nacional de Puertos y pudimos transferir esos puertos a las gobernaciones. Y después en el Seguro Social, también como presidente, sin tener ningún conocimiento, y ahí está el doctor Vázquez que lo sabe, bueno, logramos presentar una ley que lamentablemente el Congreso no aprobó porque se dedicaron a enjuiciar al presidente Pérez y se olvidaron de los problemas del país. Entonces, lo único que quería decirle que eh, estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que usted mencionó, pero yo pienso que todo es privatizable, todo, hasta inclusive la salud. En nuestra ley que presentaron, los hospitales y los ambulatorios pasaban al sector privado y el seguro social solo se dedicaba a administrar esos hospitales y se encargaba de la parte de salud, la parte de pensiones de vejez y la parte de paro forzoso. De manera que yo pienso que todo, y es lo mejor que se puede hacer, que todo lo que esté en manos privadas es mejor, porque así nos evitamos la corrupción que la ha habido en todos los gobiernos de Venezuela. Usted lo sabe mejor que yo. Yo pasé ratos muy desagradables, porque inclusive en el caso del seguro, yo me llevé 40 profesionales del sector Tiempo, George. petrolero Tiempo. y inclusive también fueron sobornados y tuve que votarlo. Entonces, mi opinión es que todas las actividades de la economía deben ser privatizadas y dejarle al Estado solo la administración. Esa es mi recomendación. Muchas gracias. Gracias, George. ¿Algún comentario cortico o seguimos con siguientes Seguimos con por... Marisol, yo voy anotando. Gracias, George. Ok, Gracias. Muy amable. Marisol, adelante. ajá. Le escuché de las decisiones políticas que nos han destruido como país en Venezuela. Solamente la expropiación, qué desastre nos hizo. Yo soy una de las víctimas de la expropiación de una de las empresas. Entonces, las decisiones políticas, ¿quién las va a controlar? ¿Quién va a dirigir eso? Igual, mi experiencia con el pago del derecho de frente. Oye, personas del mismo nivel mío que yo le decía, bueno, vamos a pagar el derecho de frente, que ya nos toca. ¿Qué es eso? Eso no se paga. Le digo, pero ¿te gusta vivir en este municipio? Tienes que pagarlo. Y eso era mi experiencia con los servicios públicos, pues, y con la infraestructura, pues. Hasta ahí.
Adelante, José Vicente. Ok, muy buenos días para todos. Bueno, en primer lugar, felicitar al amigo José María por la extraordinaria exposición que ha hecho sobre el tema. Yo solo no voy a hacer ninguna pregunta, solo voy a dar una brevísima experiencia que hemos tenido nosotros que hemos salido a los otros países migrando. Hemos tenido experiencias muy buenas de los países donde hemos estado. Por ejemplo, yo he estado en Colombia, Ecuador y Perú. Y en cuanto a la salud en esos países, yo puedo decir que hay muchísima mejor organización en el aspecto de salud que en Venezuela. En la parte educativa, la educación básica es muy buena en estos países, pero la parte universitaria no tiene parangón, no tiene padrote las universidades en Venezuela. Está muy bien preparada. En la parte de seguridad, están muy mal lo que es en la parte de lo que es en capacitación y esto. A excepción de Colombia, que ha tenido, eh, por su crisis política, ha tenido que prepararse muy bien la parte de seguridad. Yo puedo hablar sobre la capacitación en Venezuela con YUPOL, la policía del Cuerpo de Investigación Científica Penal y Criminalística, que era YUPOL, era la tercera policía más capacitada de investigación criminal que existía en el planeta. La tercera, ahora está completamente destruida y eso se viene por causa de la corrupción. En cuanto al agua y la electricidad, aquí son excelentes en esos tres países, pero muy buenas, a excepción de Venezuela no es, pero aquí se cobra los servicios. Y en cuanto a la vivienda, para finalizar, tuve el conocimiento por medio de, en Venezuela, compartí con un arquitecto que fue ingeniero y arquitecto, se llama José Trobo, es uruguayo. Él le presentó a Chávez en su momento tres planes para poder resolver problemas graves en Venezuela. En la zona fronteriza, poblarla, para ser breve, poblarla toda la zona fronteriza con todo lo que cultivaban allí, llevar gente que cultivara lo que había que hacer allí, poner comercios en toda la zona fronteriza. En la parte de lo que era la vía hacia La Guaira, que era la zona que se derrumbó, el peaje ese, la cuestión esa aérea, él había propuesto antes de que se derrumbara resolver eso con unas rolineras que iba a poner en las bases de la estructura para que esa se desplazara y no hubiera la caída que hubo. En cuanto a a lo que era lo que se llama esa cantidad de ranchos que hay en Katia él presentó un proyecto hermosísimo, que era construir dos torres en todo el centro de cada cerro, donde llevara todos los servicios públicos y tuviera todo lo que se necesitaba, energía, agua, todos los servicios iban a ver allí, que tuvieran las alcaldías, tuviera lo que eran las notarías, tuviera todo lo que tenía que ver por cuatro vías principales que se iban a centrar, que iban a llegar a la torre, y por supuesto tenía que haber una expropiación allí en esa zona, y los ranchos que iban a quedar, lo más seguro que fueran arreglados. Eso se iba a hacer en las dos. Esa es una experiencia que yo he tenido y la sé poner en este momento en el tema. Gracias. Gracias, José Vicente. Yo creo que queda Jorge Veral con la mano levantada. No sé, profesor de Viana, si le damos la palabra a Jorge cortico y este resume de todo esto, porque ya el tiempo se nos está acabando. Adelante, Jorge. Bueno, excelente exposición al doctor de Viana. Solamente un comentario cuando Perdón, mencionó la lámina de reforma del Estado. Yo participé en Creo que de Viana se nos cayó. Ah, no, sí está, sí está. Adelante, Jorge, perdón. yo participé en el proyecto de reforma del Estado en la época de Lucinchi, y me pareció impactante. Tengo todas las publicaciones de aquella época que son muy importantes. Pero yo creo que la reforma del Estado no debería verse como puntualmente, como en aquel momento se veía, que era un proyecto particular para reformar el Estado. Debería verse de una forma dinámica. Yo hablaría de que la planificación del Estado debería ser algo dinámico. Y eso sería un aporte que creo que sería importante de la visión que se tiene sobre la planificación de del nuevo país. Gracias, Jorge. Profesor de Viana. Gracias, se me cayó el internet por unos momentos porque estoy aquí en Caracas, pero esperamos que algún día no se caiga. Pero mira, yo quería transmitir que la experiencia nuestra en Hidrocapital fue a raíz de un problema político. Si el presidente Pérez
en el año 92, luego del primer golpe, llega a la conclusión de que una de las causas de insurrección es el malestar y la rabia popular, especialmente en Caracas, por el tema del agua. Y eso le lleva a tomar una decisión con el auxilio de Alberto Quiroz y de Andrés Sucre y de Efraín Carrera, le dicen, bueno, vamos a profesionalizar Hidrocapital. Y eso comenzó de esa manera, de una crisis política en donde el mundo político empezó a entender que era importante que algunas cosas le hiciéramos bien. Es muy importante los casos que usted hablaba de los países vecinos, porque yo creo que una de las maneras en que los políticos entienden mejor es, usted quiere hacer un programa de vivienda como hacen los chilenos, que construyen 4, 5, 10 veces más vivienda que nosotros. Bueno, vamos a tratar de imitar el proceso que ellos tienen y entonces usted puede hacer políticas públicas. Lo que yo quería decir ahí es que cuando el mundo político entiende que tiene un enorme beneficio al final del gobierno del presidente Caldera, de las cosas más valiosas que puede hacer ese gobierno era que el agua había dejado de ser un problema en Caracas. Eso fue quizás muy importante. Entonces lo que yo quería transmitir ahí es que la capacidad de crear valor y de crear bienestar, que también se refleja en soporte político y de apoyo político, es un tema fundamental porque se haga. Y efectivamente, en la línea de lo que dice George, el caso chileno es muy interesante. Hay muchísimos casos. Ellos han construido una red de superautopistas que se paga enteramente con peaje. Ellos han privatizado la construcción de hospitales y de cárceles. Ellos hacen la mayor parte de su infraestructura de puertos y de aeropuertos, lo hacen con sistema de concesión. Tiene una cosa muy alta. Pero yo quería destacar que lo que hace que Chile sea avanzado en eso es una comprensión del mundo político, que la mejor manera de vivir en paz y de tener un soporte político importante, que hace al final que ninguno de los partidos gana ninguna por una mayoría aplastante, es tener el tema de servicio bien controlado. Fue un placer estar con ustedes, Gonzalo, muchas gracias y tienen mis contactos de todas las cosas que hablamos, tenemos mucho material, si alguien tiene interés lo podemos compartir con mucho gusto. José María, excelente trabajo, te lo agradecemos mucho. Y yo te pediría un último favor. Estamos en la era de las comunicaciones y los muchachos pues trabajan temas muy corticos. Dígalo en 120 caracteres. ¿Qué solución nos diría usted para decirlo en una sola frase? Bueno, Gonzalo, lo importante es, yo me he dedicado con mucho esmero al tema de servicios públicos y especialmente en los temas de energía eléctrica y de agua potable. Venezuela vive la noche más oscura de los servicios públicos y es una tremenda oportunidad para la reconstrucción. Eh, si usted supiera las bendiciones que produce hacer las cosas bien, son tremendas. Yo solamente para contarle una anécdota, mi mamá era una señora inmigrante vasca, campesina, que entendía las cosas muy sencillas. El día que me nombraron ministro capital me dijo, véngase a hablar conmigo en mi casa para que yo le cuente algo. Yo pensaba que me iba a regañar y me dijo efectivamente que Venezuela es un país muy raro, que cuando alguien que maneja el agua lo hace mal, la gente no se mete con él, se mete con la mamá. Ella me dijo, yo no quiero estar en boca ajena para que sepa. Y yo le puedo decir que al final de la gestión de Hidrocapital, a la señora Viana le prendieron muchas velas y bendiciones, porque usted puede generar tanta bondad dentro de las casas de la gente, haciendo un servicio público, en el caso del agua, además que nosotros conocemos cómo arreglarlo. Usted puede en algunas ciudades cambiar la situación en 6 meses, pues en Maracaibo, por ejemplo. Pero le quiero decir que la experiencia china es muy interesante porque uno de repente se olvida del tema de mira, la posibilidad de que gente muy humilde, muy pobre, acuérdense que al inicio de, 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 de la gestión de Deng Xiaoping era un país muy pobre. Uno puede ser muy pobre, pero si sus hijos tienen futuro, las cosas son distintas. Entonces, ese es otro tema que es muy importante. Entonces, nada, decirles que el que trabaja en servicios públicos y lo puede hacer bien, seguro que su mamá será recordada con mucho cariño por millones de personas y eso es muy valioso desde el punto de vista político y desde el punto de vista humano también. Excelente. Muchas gracias por sus palabras de cierre. Gracias a todos. La reunión continúa. Usted está, por supuesto, invitado a participar con nosotros en la revisión de cada uno de los comités. Y gracias a todos.